Hola, vamos ahora a estudiar el tema de potencial eléctrico. Aquí de entrada les he puesto como una definición así. No acostumbro a hacer eso, pero creo que con la madurez que ustedes tienen podrán comprenderme. El potencial eléctrico, ahí esa definición, procedo a explicarosla. Vale. Observen que estamos definiendo el potencial eléctrico para una región del espacio. Eso es muy importante. Oigan, el potencial eléctrico es una propiedad que se asocia al espacio, a una región del espacio. Por ejemplo, digamos, aquí donde está la punta de mi dedo, ¿cuánto es el potencial en esa posición? ¿Ok? Y se define como energía potencial. Miren, acá dice es la energía específica. Esa es como una definición así al rápido. Pero sería entonces energía potencial. Es la energía potencial que posee cada unidad de masa. En este caso, cada entidad unitaria, digamos. Entonces sería la energía potencial que posee una unidad de algo, de cierta entidad. Si tomamos un ejemplo específico, sería la gravedad. Aquí tenemos entonces que si hablamos del potencial gravitacional, entonces es la energía potencial que posee cada kilogramo de masa. La unidad de instancia es el kilogramo. Entonces, si estamos hablando de gravedad, el potencial gravitacional en este caso sería la cantidad de energía potencial que poseería cada unidad de masa si se encontrase en ese lugar específico. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, que potencial acá en la punta de mi nariz de esta región del espacio, me quedo quieto porque es un punto fijo del espacio, que el potencial en este punto del espacio es de 100 newton por kilogramo, quiere decir que cada kilogramo, que 100 joules por kilogramo, perdón, fíjense, joules por kilogramo, cada kilogramo de masa que se coloque en esta posición del espacio va a tener 100 joules de energía. Entonces, eso es, por ahí me van entendiendo, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, voy a proceder entonces a dar ahora una definición un poco más aplicada, digamos. Vamos a siempre con el concepto. Miren, traigo para acá a nuestro laboratorium oratorium esta pirámide, remembranza de la sabiduría de nuestros abuelitos, ¿ok? Lo hago porque me interesa aquí digamos, el espacio en cuanto a su altura. Tengo por acá el suelo, digamos, el suelo que se encuentra a cierta altura, que en este caso voy a decir que allí es cero. Voy a tomar el suelo como referencia y voy a decir que allí es la altura cero. Ustedes saben que eso de la altura es relativo, porque el suelo está sobre otros lugares que están más bajos que él. Pero tomemos eso como referencia cero, ¿ok? Vaya, también necesitamos traer a nuestro laboratorio un cuerpo. Traemos esta cajita de 10 kilogramos, ¿ok? Y sería indispensable traer también a cuenta el campo gravitacional. Miren ustedes, aquí tenemos el campo gravitacional, ¿sí? Esto es importante también ponerlo. Le he representado con un vector descendente, el vector G flechita, y su magnitud es de 10 newton por kilogramo. Dos cosas. ¿Por qué 10? Bueno, porque solo estoy usando una cifra significativa, no me interesa un nivel de precisión más preciso, valga la redundancia. Y las unidades, quisiera que ustedes sepan encontrar la equivalencia, lo invito a que los hagan, entre newton sobre kilogramo con la unidad que ustedes están acostumbrados, creo yo, del metro por segundo cuadrado. Son equivalentes totalmente, los invito a que hagan ahí la demostración. Anoten por favor en su cuadernito que no debe faltarles en toda clase conmigo. Vaya, entonces así queda el campo gravitacional. Entonces vamos a interactuar, tenemos un lugar del espacio, toda la región, digamos, si veo, aunque insinúo un espacio 3D, pero es un espacio 2D, mi pirámide, digamos, mi pizarra. Y todo está preñado
con un campo gravitacional que es representado ahí en la esquina, pero todo el espacio es impregnado con con ese campo gravitacional, ¿ok? Vaya, continuemos armando nuestro sistema, rotulamos como A la posición que la caja tiene en este momento, ¿ok? Y le vamos a hacer un análisis que vamos a ir dejando registrada en esta tablita. Miren, en esta tablita registramos toda la información. Entonces, empecemos por registrar la posición rotulada como A, ¿ok? Nos interesa es la altura, Y le he puesto a la altura, y la voy a medir en metros. Fíjense cómo tengo ahí, Y medida en metros, ¿ok? Me interesa es la altura, y en este caso, pues, ¿cuánto sería la altura? Como dije que ahí es la referencia, ahí es el 0, entonces la altura es 0, ¿ok? Bien, además de la altura, me interesa la energía potencial gravitacional que el cuerpo, o sea, la cajita tiene ahí en la posición A. Bueno, ahí tenemos la fórmula, recuerden ustedes que la energía potencial es mgh o mgy, masa por gravedad por altura, ¿ok? Entonces, en este caso sería, masa es 10, la gravedad es 10, 100 por la altura que es 0, se nos va a 0. Entonces, la altura ahí la energía potencial, perdón, es 0. Bien. Sí, hasta ahí vamos bien, esto nada nuevo, ¿ves? Pero aquí viene lo nuevo, miren, vamos a definir ahora el concepto de potencial. Le representamos con esta V minúscula que tenemos acá. Ese es el potencial. Vamos a representar con una V minúscula porque dijimos que era energía potencial específica, o sea, por unidad de masa. En este caso, sería dividir la energía potencial que un cuerpo tiene, nuestra caja para el caso, entre la masa de la caja. ¿Y cuánto daría eso? Vamos a ver. La energía que la caja tiene, aquí en la tabla lo podemos leer, es de 0 joules, ¿sí? Y su masa es 10, entonces el cociente pues nos da 0. Entonces anotemos acá el potencial, digamos, el potencial sería 0. 0, las unidades serían joules por kilogramo, así como he estado diciendo desde hace rato, ¿verdad? Entonces, el joule por kilogramo, llegó el momento, le vamos a dar un nombre especial. Estas son como unidades derivadas, decimos, ¿se acuerdan? Entonces, la unidad derivada que corresponde al joule sobre kilogramo, le vamos a llamar el voltio o volt en inglés, voltio. Y observen que le representamos con una V mayúscula también, igual que al potencial. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes? Que la una está italic, se dice, así como de ladito, y que la otra está romana, recto, así. Entonces, así van a diferenciar. La V mayúscula romana es unidad, es voltaje, es voltio. Mientras que la V así quiere decir voltaje, es magnitud. Váyanse acostumbrando a eso. Siempre las magnitudes las ponemos en italic y las unidades en romano. ¿Ok? Salvo en ocasiones yo fallo a esto por cuestión técnica. Ahí van a ver, al rato se fijarán. Bien, entonces puedo registrar acá la fórmula de que el potencial, acá en la cabecera estoy registrando ya, la fórmula, el potencial va a ser igual a energía potencial entre masa y va medido en voltios y el valor para este caso específico es 0 en la posición A. ¿Ok? Hasta ahí tenemos completa una fila y vamos a mover nuestra cajita, la queremos mover a otra posición. ¿Sí? ¿Qué pasó? A la posición B. Ahí está. Miren, movemos nuestra cajita hasta la posición B. Y vamos a hacer el registro. La posición rotulada B, ¿cuál es la altura? Supongamos que cada grada mide 1 metro de altura en esta pirámide. Oiga, cada grada mide 1 metro de altura. Supongamos que. Entonces, la altura en este caso, pues la altura sería 1, 2, 3, 4,
5, ¿ok? Anotemos, entonces la posición Y, 5. Ahí sería un error si yo escribo 5M. 5M, les voy a enseñar por qué sería un error si yo escribo 5M. Les estoy enseñando un poquito de notación de tablita. Oigan, entonces ahorita les muestro. Sería un error si yo escribo 5M porque si yo leo de la tabla, dice Y, dice Y medida en metros. Recuerden que así era, observen, así era la cabecera de la tabla. Observen por favor, así era la cabecera de la tabla. Miren, dice Y medida en metros, ¿ok? Entonces regresemos acá. Entonces dice Y medida en metros es igual a 5. Si yo lo dejo así está bien, porque si ustedes les pregunto, ¿cuánto es Y? Despejen Y. Y les va a resultar que Y va a ser igual a 5 y la M que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Entonces que Y es igual a 5 metros. Esa nomenclatura está bien. O sea, así como lo he puesto, miren, puse Y, les decía, Y medida en metros, Y medida en metros es igual a 5. Así está bien. Pero estaría mal si yo hago esto. Si yo pongo Y medida en metros es igual, les dije, estaría mal si yo pongo en la casilla 5M. 5M. Ahí estaría mal, ¿verdad? Porque si yo les digo que me despejen Y, me van a decir que Y es igual a 5 y esta M pasa a multiplicar y me queda metro cuadrado en la derecha. Entonces ahí estaría mal, allá no se mide en metros cuadrados, sino en metros, ¿ok? Entonces, ese es un pequeño comercial. Oigan, y teníamos entonces que Y medida en metros es igual a 5, ¿ok? Y medida en metros es igual a 5. Así se tiene que poner. Ok, sigamos entonces. La energía potencial que la caja tiene en la posición 5 metros va a ser igual a masa por gravedad, de nuevo, 10 por 10, 100. Ese 100 lo voy a ir como copiando, oiga. Masa por gravedad, 10 por 10, masa 10, gravedad 10, 100. Por altura, que 5 me daría entonces 500, ¿verdad? 100 por 5, 500, 50 iba a decir ya. Y el potencial sería energía entre masa, 500 joules, divididos entre los 10 kilogramos de la cajita, da una razón de 50, que ahí arriba dice voltio, ¿ves? Joules por kilogramo. 50 voltios, o sea, joules por kilogramo. ¿Ok? Así tenemos el potencial en esa posición. Movamos la otra nueva posición, la posición C, ya acá en el capitel prácticamente, y movamos la cajita, llega ahí, y entonces, y registremos, entonces la posición C, la altura es 9, ¿verdad? Mírenme por favor. Sí, la altura es 9, la energía potencial sería 100, 10 por 10, 100, la masa por gravedad 100, por 9, 900, efectivamente. Y el potencial sería dividir su energía potencial que tiene ahí la caja, que es de 900 joules, aquí arriba dice que son joules, dividida entre la masa de ella de 10 kilogramos, da un total de 90 joules por kilogramo, o sea, voltios que dice aquí. Miren, ahí estamos, vamos bien, ¿verdad? Hagamos otro ejercicio que lleva un objetivo didáctico. Rotulemos una posición D, siempre sobre el capitel, solo que un poquito a la izquierda. Luego movamos nuestra cajita para ahí horizontalmente, miren, que lo vayan viendo.
Y entonces decimos, en la posición D, la altura ¿cuánto es? Oh, sigue siendo 9. ¿Qué va a pasar con el resto? Nos va a dar igual. Es porque cuando nosotros nos movemos horizontalmente, si yo me muevo horizontalmente, así hago desplazamientos horizontales, entonces no gano potencial, no me elevo ni tampoco desciendo. Entonces no gano ni pierdo potencial. Es por eso que la energía potencial siempre es 900 y el potencial sigue siendo 90. Y llamamos nosotros a esta región del espacio a toda este capitel. Miren, traten de ver con rayos X, todo el capitel que tenemos ahí, toda esa plataforma, se dice que es una región equipotencial. Equipotencial, así se dice. Obviamente quiere decir que todos los puntos de esa región del espacio, de esa plataforma del capitel, se encuentran al mismo potencial gravitacional. La razón es que todos los puntos están a la misma altura. Entonces, eso es, por favor, una superficie, tomen nota desde ya, una superficie equipotencial, una región del espacio que se encuentra al mismo potencial todos los puntos, ¿ok? Entonces, pero sigamos jugando un poquito con nuestra cajita. Miren, nos vamos a ir al mero tope, arriba, al cenit, ¿ok? Entonces, subamos la cajita para ahí, ¿verdad? Y ahí pues la altura, voy a asumir que ahí hay como otras 2 gradas, pueden observar. Entonces rotulamos la posición E, la altura sería 9 más otros 2 ahí, miren, 2 gradas más, digamos, 2 metros más, da 11 metros. Eso daría 1100, 100 por 11 da 1100, y si los 1100 los dividimos entre los 10 kilos, nos va a quedar 110 voltios. Ese es el potencial en el mero tope de la pirámide. Ahí el potencial máximo que puede alcanzar ahí es de 110. Entonces quiere decir que el top de la pirámide tiene un potencial de 110 voltios o 110 joules por cada kilo que encaramamos ahí. Si ustedes suben un kilo de masa, adquiere 110 joules de energía. ¿Comprenden? Eso es el concepto de potencial. Espero se va comprendiendo bien. ¿Sí? Magnífico. Perfecto. Pero sigamos. Vaya, miren, voy a rotular otra posición. Miren, F. Vayan contando. Voy a ir yo de mi parte moviendo la cajita hasta la posición F. ¿Sintieron el relax ahí? ¿Ves? Entonces, en la posición F, rotulando, ¿cuánto es la altura? Sería 3, ¿verdad? Sí, 3 metros. Ok, entonces 100 por 3 da 300 joules de energía, tiene la cajita ahí, y el potencial en esa grada es de 30 joules per kilogramo. Ok, finalmente devolvámosla al suelo, al punto de partida, posición G. Se encuentra la cajita ya en el suelo de nuevo y registrando la posición G, tiene una altura 0 de regreso, su energía va a ser 0 y el potencial del suelo ya se sabe que es 0, por lo ya también antes explicado que tanto A como G se encuentran al mismo potencial, o sea que toda esta región de acá es una región equipotencial. Miren. Ahí se puede ver, una equipotencial. Todo el suelo es equipotencial, una superficie equipotencial. Bien, entonces ahí estamos. Ok. Vale. Hasta ahí estamos entonces con explicaciones un poco prácticas sobre el concepto de potencial gravitacional. Luego vamos a pasar al potencial eléctrico, oigan, que es el que más nos atañe y sobre el cual haríamos más ejercicios y evaluaciones. Bien, en cuanto a las diferencias de potencial me interesa explicar, por eso traje de regreso la imagen para acá. Miren, aquí vamos a hablar sobre las diferencias de potencial. Primeramente, hablemos de la diferencia de potencial que hay desde A hacia B. Ahí pueden ver cuál es la diferencia potencial que hay de A hacia B. Cuando la caja se movió,
esta cajita nuestra se movió desde la posición A, se vino hacia la posición B. Entonces, ¿cuánto fue la diferencia de potencial? Esa sería la pregunta. Miren, por un lado, podemos decir de que podemos hacer esto. Miren, ¿cuánto es cada grada, digamos? ¿Cuánto es la diferencia de potencial de cada grada? La primera grada, la grada A, llamémosle a esa, ahí donde he puesto la flechita. Pues sería de, como solo hay 1 metro, ¿se acuerdan? Entonces, si 50 eran 5 metros, entonces 1 metro va a ser 10. No sé si me entienden. Entonces va a ser de 10 voltios. El cambio de potencial en una pequeña grada de distancia 1 metro, es de 10 voltios, porque pueden observar aquí ustedes, pues, observen, miren, para 5 metros, 50 voltios, para 90 voltios, para 9 metros. Entonces, para 1 metro, 10 voltios tiene que ser, así. Entonces, esa grada es 10 voltios. Entonces, empecemos desde la posición A, acá, y vamos a ir calculando, subiendo por graditas el potencial hasta llegar a la posición B. Así ves. 10 voltios más 10 voltios, llevamos 20 voltios, 30 voltios, 40 voltios y 50 voltios y llegamos a la posición B. Así podemos medir la diferencia de potencial entre la posición A y la posición B, que yo les decía, cuánto fue el incremento de potencial cuando vamos desde A hasta B. Esa era la cuestión. Entonces, eso lo puedo escribir ahí arribita, miren como, bueno, fue 50 voltios, ¿verdad? Pero en fórmula me interesa, sí. Miren, sería la sumatoria de todas las graditas delta B sub I cuando iba desde A hasta B, grada 1, grada A y así hasta llegar a la posición B. ¿Ok? Esa es una forma de medir el potencial, quiero que me la entiendan porque la vamos a utilizar mucho, solo que no con sumatoria, sino con integrales. Si yo quiero la diferencia de potencial, decía, si yo quiero la diferencia de potencial que hay cuando voy desde A hasta B, entonces puedo ir sumando 10, 20, 30, 40, 50. La diferencia de potencial resulta ser 50, ¿ok? Pero ¿de dónde a dónde empiezo a sumo? Anoten eso, por favor. ¿De dónde a dónde sumo? Desde A hasta B. Si yo quiero la diferencia de potencial cuando voy de A hacia B, entonces empiezo como a caminar, a subir gradas desde A hasta llegar a B. ¿Estamos bien? La diferencia de potencial de A a B, sumo a partir de A hasta llegar a B. ¿Ok? Vale, entonces hay otra forma de decirlo a la que están más acostumbrados. Sería final menos inicial, potencial final menos potencial inicial. ¿Ok? Sería también igual al potencial final menos el potencial inicial. O sea, el potencial en B le restamos el potencial en A. Eso es como delta tal es igual a final menos inicial. Esa es otra forma. ¿Ok? Entonces, procedemos. Esto sería 50 que es en B menos 0 que era en A. Eso nos da siempre el valor de 50 voltios. ¿Ok? Les dije que en algún momento iba a fallar a la ley de que la V aquí debería ser romana o está bien itálica. Tendría que ser romana, ¿verdad? Pero técnicamente, para no complicarme mucho, lo hago así, oigan. Por el editor, por la herramienta que utilizo. Vale. Entonces, ahí estamos. Hemos hecho hasta ahorita la diferencia de potencial desde A hasta B, que es igual a BB menos BA. Por favor, observen también esa forma. La diferencia de potencial de A hacia B, es igual al potencial en B, es igual al potencial en B, aquí, restándole
restándole el potencial en A. ¿Ok? Al potencial en B le resto el potencial en A. Así me da la diferencia de potencial. ¿Ok? Hagamos otro ejercicio. Digamos el potencial que hay, la diferencia de potencial que hay de E hacia F. Observen. Pueden ver ahí, sería, vamos a usar el segundo método, oigan, vamos a estar utilizando el segundo método. Sería entonces, así, ¿ves? Sería igual a VF menos VE, ¿verdad? VF menos VE, final menos inicial. Y el voltaje en F, si lo leen aquí en la tabla, es 30 y el voltaje en E era 110. Entonces tendríamos 30 menos 110, eso da obviamente un valor negativo y da negativo 80 voltios. Esa es una diferencia de potencial negativa. Claro, si la cajita nuestra se vino desde aquí hasta para acá, les dije hay un relax, es porque en este ejercicio bajó el potencial de la caja. Ella pasó de un lugar de mayor potencial a un lugar de menos potencial. Por eso lo hizo como echarse a un tobogán y deslizarse, ¿sí? Entonces, por eso es una diferencia de potencial negativo, ¿ok? Si nosotros vamos a favor de la corriente, entonces perdemos potencial. Pero si nosotros somos tipos revolucionarios, que nos gusta ir en contra de la corriente, entonces nos elevamos y ganamos potencial, ¿ok? Ahí pueden ver. Ya vamos a hablar un poco más de eso, creo. Bien, entonces sigamos. Voy a hacer ahora la diferencia de potencial de F hacia E. Perdón, ya habíamos hecho esa. No, ¿verdad? Es diferente. Habíamos hecho delta B de E hacia F. Ahora, o sea, el que acabamos de hacer hace un minutico, hicimos el potencial de E hacia F, acabamos de hacer. Y ahora queremos hacer el potencial de F hacia E. Ahora sería lo contrario, en vez de irnos a favor de la corriente, hoy vamos a ir contra la corriente y tendríamos que hacer otra cosa diferente, ¿ok? Entonces sería B final, que sería E, menos inicial, que es F, ¿verdad? Y esto es igual a positivo 80 voltios. ¿Verdad que sí? En realidad es igual que el anterior, solo que de signo contrario. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo que les explicaba, ¿ves? De que nosotros tenemos dos opciones. Irnos a favor de la corriente, que es lo fácil, lo que hacemos Raimundo y todo el mundo, o podemos irnos en contra de la corriente, como trepar en el potencial. Hacemos eso de trepar en el potencial y ahí es donde verdaderamente nos elevamos, ganamos potencial, ¿sí? Vaya, vamos a ver. Bueno, vamos a formalizar un poco más esto con un modelito matemático intermedio, no es el mero mero. Oye, miren, teníamos la definición de potencial como energía potencial U dividida entre masa, siempre con potencial gravitacional, ¿ok? Entonces, recuerden que la energía potencial es mg por altura, mgy, pero ahí observen que podemos nosotros eliminar esas dos m's y nos quedamos entonces con el potencial igual a g por y. Entonces, damas y caballeros, pueden anotar esto ya como una primera formulita precocinada. Porque, ¿qué es potencial? Es gravedad por altura. Gravedad por altura. ¿Cuánto es el potencial en el top de una montaña que está a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar? ¿Cuánto es la diferencia de potencial respecto al nivel del mar? Sería gravedad, que es 10, por 5.000, que es la altura, y entonces daría 50.000, ¿verdad? 5.000 por 10, 50.000 voltios, o sea, joules por cada kilogramo. Cada kilogramo que se sube desde el mar hasta la montaña
gana 50.000 joules de energía, 50 kilojoules de energía. Esa es la primera fórmula así de entrada, oigan. Esa es así como cuando ustedes dicen, trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Así es esta, potencial es campo, o sea, campo por distancia, así, campo por altura. Pero la vamos a refinar más luego, porque trabajo no se queda ahí, ustedes saben que eso de fuerza por distancia solo cuando van estrictamente paralelos. Entonces, esto tiene también sus detalles que ya veremos, no se vayan a alejar, no se vayan. Traigamos a nuestro escenario, a nuestro oratorium, un campo gravitacional uniforme como el de la Tierra, rotulémoslo, gravedad, ¿ok? Tenemos nuestro campo gravitacional. A continuación, escojamos un origen. Ahí tenemos como un nivel de referencia, el suelo, dije yo, ok, X. Eso es arbitrario, ustedes saben. Puede escoger uno el nivel de potencial 0 ahí. Y abajo va a haber potenciales negativos porque las alturas son negativas. Y arriba va a haber potenciales positivos porque las alturas son positivas. Entonces, el potencial depende de la referencia que tomas. ¿Ok? Luego, escojamos una posición Y. Y en esa posición Y coloquemos como un puntito. En la posición Y, miren. Y, entonces, queríamos saber es el potencial. ¿Ve? El potencial ahí en el puntito. El potencial de Y. El potencial de Y, tal como lo hemos definido acá, es G por Y. Entonces solo multiplica gravedad por Y. Ese potencial V de Y es una característica que le corresponde a Y. Pero fíjense que si ustedes trazan esta equipotencial, entonces verán de que el potencial no solo en ese punto es GY, sino que también en todos estos otros puntos. Miren, a lo largo de la equipotencial, el potencial es G por Y en toda esa superficie equipotencial, que aquí se ve como una línea equipotencial. ¿Ok? Bien. Observen, vayan observando ya que las líneas equipotenciales son perpendiculares con el campo. Miren la perpendicularidad que hay entre las líneas equipotenciales, que es esa. Aquí abajo tenemos otra equipotencial, también perpendicular al campo. Miren, las líneas o superficies o espacios equipotenciales son perpendiculares con las líneas de campo. Observen, ese es un punto importante que quiero que me vayan anotando. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer el pequeño salto y vamos a trasladar ya desde algo que era meramente gravedad a electricidad. Vamos a hacer el cambio. Para ello traemos a nuestro escenario, a nuestro moratorium, un campo, hay que rotularlo como campo eléctrico. ¿Ok? Similar a aquello, análogo a aquello. Por favor, les dejo aquel sin borrar. Quiero que me vayan viendo las analogías. Primero, trazo una equipotencial que voy a ocupar como origen. Ahí la tienen, miren, el 0. Ese va a ser el origen, el 0, ¿ok? Luego, voy a trazar una altura D. Aquí le voy a llamar D para diferenciar de que allá eran meramente Y verticales y aquí son en cualquier dirección, es una altura D. Pero quiero que observen que así como allá nosotros, quisiera que me observen esto, así como nosotros acá medimos la Y desde la referencia para arriba, trepando en el campo, fíjense que ahí vamos trepando en el campo gravitacional, así también desde el origen marcamos nuestra altura D para arriba. O sea, ustedes dirán, pero eso no es para arriba, eso es para un lado, para la derecha. Pero aquí estamos hablando a nivel de campo. Nos estamos trepando en el campo eléctrico. Vamos luchando, avanzando en contra de la corriente. Entonces, por eso decimos que estamos trepando el campo. Observen. Entonces, D es la distancia, la altura eléctrica, digámosle. ¿Cuánta distancia nos trepamos nosotros en el campo? ¿Sí? Y así es que tenemos entonces, en toda esta superficie o línea equipotencial, tendríamos un potencial V correspondiente a D, que estaría dado análogamente a esto por campo por altura. Altura
trepando en el campo eléctrico. ¿Ok? Es cuánto nos trepamos en el campo eléctrico. Ahí lo tienen. Entonces, por eso potencial es campo por altura, les decía. Ya sea gravitacional, ya sea eléctrica y aún puede ser magnética, aunque los modelos oficialmente utilizados para el magnetismo no se maneja el concepto de potencial, oigan, por ciertas razones. Pero se puede hacer si uno flexibiliza su entendimiento. Bien, ahí estamos entonces. Y quisiera, antes de terminar este video, ilustrarles con un ejemplito, un poco sencillo. Hasta ahorita, recuerden, tenemos la versión medio salcochada de la fórmula, ¿sí? Esa es la versión que tenemos, la versión medio salcochada de la fórmula. Así como cuando decimos vulgarmente, trabajo y fuerza por distancia. Potencial es campo por altura, donde altura es cuánto nos trepamos en el campo, ¿ok? Vaya, entonces veamos este ejemplo. Ponemos primero este campo eléctrico, ya rotuladito, y a continuación vamos a jugar con esta carga eléctrica Q. ¿Es positiva? ¿Es negativa? No lo he especificado. ¿Ok? Entonces voy a hacer para ello dos jornadas, dos desplazamientos. Primero quiero desplazar a la carga Q a lo largo de... primeramente les vamos a dar valores numéricos para ir jugando. Miren, la carga va a ser de 11 milicoulomb, mientras que el campo eléctrico tiene una magnitud de 10 newton por coulomb, como que fuera la gravedad, ¿ven? Entonces, ahora sí, les voy a mostrar los desplazamientos. En la primera jornada vamos a desplazar 15 centímetros horizontalmente, porque no estamos trepando en el campo, sino que estamos moviendo horizontalmente. ¿Me entienden, verdad? O sea, sobre una equipotencial, sobre el suelo, digamos. Y la segunda jornada va a ser trepando 20 centímetros en el campo, ¿ok? Entonces, procedemos a mover la carga. Primera jornada, ¿sí? Segunda jornada, ahí la tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un poquito de matemáticas. Vamos a ver. Delta V1, llamo yo aquí a, digamos, delta V1 es E por D, así, E por D, ¿ok? Así, aquí lo aparto. Entonces sería E, que vale 10, ¿verdad? Aquí tenemos el E, vale 10 por D, pero ¿cuánto vale D? Recuerden que D es cuánto trepamos en el campo, o sea, la altura. En este caso, ¿verdad? Que tendríamos es 0. D vale 0, porque no hemos trepado. Nos movimos, les dije, a lo largo de la equipotencial, horizontalmente, les dije yo. ¿Verdad? Entonces, D vale 0, porque D aquí es la altura, cuánto nos elevamos en el campo. ¿Sí? Y un D negativo es bajar en el campo. Entonces, el delta V1 es 0. ¿Por qué? Pues primero, porque la altura es 0. Sí hubo desplazamiento, pero horizontal. Y segundo, puede decirse pues porque estamos sobre una línea equipotencial. Y si nosotros no nos hemos salido de la equipotencial, el potencial se mantiene. Ven, es fácil. Veamos el otro caso, este sí, ¿verdad? Delta V2 vamos a llamar. Entonces en este caso sería así. Los 10 newton per coulomb, que es la magnitud del campo, multiplicado por la altura, que nos elevamos 0.2 metros, 20 centímetros, 0.2 metros, nos hemos trepado en el campo. Esa es la trepada que tuvimos y entonces nos da un valor de 2.0, respetando la cifra significativa, 2 newton metro por coulomb. Newton metro por coulomb, esas unidades, miren, recuerden que ese newton metro en coulomb arriba podríamos decir es un joule, ¿ves? Newton metro es joule sobre coulomb. ¿Ok? Y el joule sobre coulomb, recuerden que es una nueva unidad que ya decíamos es el voltio. Solo que aquí ya allá eran joules per kilogramo. Era como un voltio gravitacional. Y aquí el voltio es joules por coulomb. Joules por cada coulomb de carga. Entonces este es un voltio eléctrico. Este es el mismo que sale, que dice, la pila AA es de 1.5 voltios.
que la batería del teléfono es de 5 voltios. Es justo esto. Ya van entendiendo lo que es esto, ¿me entienden? Entonces, aquí el comercial motivacional. Yo quisiera que ahorita tengan en cuenta ustedes que vamos a ir tratando de elevar nuestro nivel de comprensión. Por ejemplo, si alguien viene en el ámbito de la vida diaria y les pregunta, mira, ese aparato lo estás trabajando con 110 voltios, trabájalo con 220 porque con 220 gasta menos corriente. Yo quisiera que ustedes tengan la capacidad, el juicio, la capacidad de juicio, el discernimiento para poder evaluar esa expresión y decir efectivamente los aparatos gastan menos corriente a 220 que a 110 o no. ¿Qué es la diferencia entre voltaje y corriente? 10 voltios, 30 amperios. ¿Qué tienen que ver? Todo eso yo quisiera que me lo tengan y por favor vayan atentos, siguiéndome, pónganle atención a los laboratorios y van a ir elevando ese nivel de comprensión. Por ejemplo, si ustedes son del área de informática, de seguro que les va a tocar en algún momento administrar centros de cómputo, van a llamar a los electricistas que vengan a aterrizar la red y el electricista les dice, mire, fíjese que el voltaje entre tierra y neutro es de 1.3 voltios, ¿le parece bien? Y ustedes, pues tienen que decir algo, pues. Entonces, quisiera que me pongan atención, me vayan siguiendo el curso, porque sí van a tener discernimiento para poderle decir, está bien, o no, eso está malo, ¿me entiendes? Ok, magnífico, brillante. Sigamos entonces, pues, porque sí tenemos motivación. Ok, entonces, ese delta V2, diríamos entonces simplemente que es de 2 voltios. 2 voltios, ¿sí? Ok, y con aquel método que utilizamos, que decíamos de que el delta V era igual a la sumatoria de las graditas de voltaje, ¿de acuerdo? De ir sumando los voltajes. Entonces, hagamos eso. Partimos del punto A, digamos, del punto inicial y vamos a llegar hasta el punto final. Pero lo vamos a hacer grada 1, grada 2. Vamos a ir sumando. Entonces, hagámoslo acá. Diríamos, delta V va a ser delta V1 más delta V2. Ahí vamos viendo ya el primer método. Entonces, eso quiere decir 2, ¿verdad? Porque delta V1 es 0, entonces queda 2 voltios. Y ahí he resaltado la respuesta. Esa es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto final. Ven, no les he llamado así, pero ¿cómo se llama? ¿Ok? Bien. Enhorabuena que se me ocurre que vamos a repetir el ejercicio con pequeñas variantes. Ahora nos vamos a ir por un camino más recto. Miren, regresemos la carga a su lugar. Y quisiera mostrarles que nos movamos a lo largo de este camino que está en púrpura. Miren, nos vamos a ir por un camino directo, así, recto. Así tiene que ser para llegar más pronto. Oigan, entonces, en primer lugar, ¿cuánto mediría ese desplazamiento? La magnitud de ese desplazamiento que está en púrpura. ¿Cuánto sería? A ver, ahí con sus Pythagorean. A ver, ¿verdad que sería 25 centímetros? ¿Sí? Eso sería, ahí se hacen el pitagorazo, les va a dar 25 centímetros, ¿ok? Entonces queremos hacer ese desplazamiento, ¿sí? Eso queremos hacer. Miren, en el primer caso era potencial, diferencia potencial era campo por altura, y ahí en el primer caso la altura pues era... La altura era 0, acá, entonces nos dio 0. El segundo caso, la altura era 20 centímetros, ¿verdad? Y en este caso, que es inclinado, la altura será 25 centímetros. ¿Qué hacemos? En realidad sería lo que trepa, ¿verdad? Lo que trepa, y lo que trepa son los mismos 20 centímetros. Entonces la respuesta siempre nos tendría que dar por ley 2 voltios. Pero quisiera que veamos el modelo matemático que se le ajusta a esto. Tratemos de investigarlo un poco. Miren, ¿qué tal? Yo no sé si ven que este 20 centímetros es como la proyección que tiene el desplazamiento
sobre el campo. Miren, repito, los 20 centímetros que vamos a ocupar, los netos que ocupamos acá, para obtener esto mismo, porque lo mismo nos tiene que dar, es la proyección que el desplazamiento tiene sobre la línea de campo. Miren, ven, es como una proyección, solo que sobre el campo, pero el campo va para atrás, es como una antiproyección. Ya vamos a ver ese detalle. Ok, démosle. Para ello traigamos a nuestro escenario o laboratorium oratorium, traigamos vieron que se movió la carguita. Traigamos al vector campo, torturémoslo, y al vector, el vector campo y el vector desplazamiento, ¿ok? Vamos a trabajar con vectores, oigan, porque queremos el modelo matemático más complejo. Les prometí que lo primero de fuerza por distancia era muy parecido a cuando decimos trabajo es fuerza por distancia, aquí era campo por distancia, perdón. Entonces aquí vamos a hacer la fórmula más compleja. Entonces tenemos el vector campo, tenemos el vector desplazamiento. Interesaría es el ángulo entre ambos. ¿Cuánto es el ángulo entre ambos? A ver si alguien me podría ahí ir viendo cuánto sería el ángulo, ese ángulo que tenemos ahí. Miren, pues verdad que sería, esto sería en realidad 90 grados aquí, más este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí, en realidad sería 20 entre, ¿cuánto era esa otra? Sería la arcotangente de 20 entre 15, así ves. La arcotangente de 20 entre 15 nos da, digamos, esta otra parte del ángulo. Sería 90 más la arcotangente de 20 entre 15. Bueno, yo ya se las he hecho acá y eso da 143.13 grados. ¿Ok? Ese es el ángulo que tenemos ahí. Entonces, como queremos es proyectar el vector desplazamiento sobre el vector campo, casi que ahí nos avienta a un producto punto. Miren por favor. Aquí, ¿ves? Sí, espero lo logren ver. Vale, la diferencia de potencial vendría a ser, probemos, vamos probando, oigan. Sería el producto punto del vector campo y el vector desplazamiento, porque es proyectar el desplazamiento sobre el campo. Y entonces hagamos la prueba, vaya. Entonces sustituyamos acá arriba, delta B por definición sería E de coseno teta, por definición de producto punto, ¿ok? Entonces en este caso sería 10 es el campo, voy a omitir las unidades, solo las voy a llevar en SI. 25 es el desplazamiento por el coseno de 143 grados. Ahí sí tengo un error porque el 25 en realidad es punto 25, oigan, hagamos esa salvedad. Este es punto 25, hagámosle magia para que se corrija, ya, y que la respuesta nos dé bien. Entonces es punto 25 y entonces dio negativo 2 voltios. Sí, lo del punto 25 estuvo bien, si no nos hubiera dado 200. Lo único que negativo 2 voltios y la respuesta que esperábamos era positivo 2 voltios. Entonces está bien fácil esto. Cambiemos esa formulita y en su lugar utilicemos esta otra. Observen por favor, la diferencia es el signo menos. ¿Ok? Vean. Entonces no sería delta B igual a E.D, sino al negativo E.D, porque eso desde ya se iba incluyendo o sentido común cuando se decía proyectar el desplazamiento sobre el vector campo. Proyectar el desplazamiento sobre el vector campo sería así, ¿ves? Pero aquí el vector campo va al revés. Entonces, por eso es que la fórmula en verdad estaría así. Y yo creo que ahí sí nos va a funcionar. Sería E por D coseno teta y persistente el error del 25, que se haga punto 25, hagámosle la crucita para que se corrija y nos da positivo 2 voltios. Ahí sí nos pega. Oye, ahí se nos pega porque gracias a este signo, ¿ves? Gracias a ese menos
se anuló con este menos. Y es que nos da 2 voltios y entonces quedémonos ahí. Esa va a ser nuestra fórmula. Tomen nota y pásenla ya a la copia. Ya en la copia deberían tener 2 fórmulas. Una, la definición de potencial como era energía entre carga o entre masa. Esa es la primera fórmula de la copia. Y la segunda, pues, esta es la primera y esta es la segunda. Oh, no, perdón. Y esta es la segunda. ¿Sí? Ahí tenemos ya nuestras 2 primeras fórmulas para la copia. ¿Ok? Entonces, aquí sí, creo que estamos bien. Y aquí vamos a decir... ¡tarán! Solo faltaba enlarge. Y en la próxima vemos aplicaciones.